era señal que tenía que apagar el mensaje. Y un día se dio cuenta que ya casi no quedaba gente. Y era que no se había dado cuenta, se había metido un botón a la boca, ¿verdad? Claro, nunca se gastaba la pastilla, hermano. Pero bueno, nos quedamos entonces en el tema. La verdad que vimos el líder intencional, lo vimos muy rápido. Le decía al hermano Mauri que esto que yo estoy compartiendo con ustedes, en realidad lo hacemos casi todo un fin de semana cuando ayudamos a alguna iglesia en este proceso. Porque nos metemos más profundo, trabajamos, normalmente es un entrenamiento, ¿verdad? Entonces ahora lo estamos haciendo como dice abuelo, ¿cómo dice? Así, como usted dice. Entonces, hemos ido muy rápido, pero quiero decirles algo. Como iglesia, nuestra iglesia, cuando yo la comencé, pasaron varios años que nos estancamos en un cierto número. Y aunque la clave no es el número, pero todos queremos crecer, todos queremos que la iglesia crezca, que la iglesia venga gente a Cristo, que la iglesia se multiplique. Y la verdad, hermanos, que después de comenzar con los grupos pequeños, la iglesia creció de lo que estaba a un 300 a 400% en menos de 5 años. Más o menos que hemos trabajado con los grupos pequeños, 5 o 6 años, ha habido un crecimiento de, yo calculo, un 400% de la iglesia. Entonces, es algo interesante, es importante, pero no solo eso. A nivel pastoral, yo le decía recién hablando con mi consiervo y amigo, hermano Javier Benítez, yo le decía, Javier, es impresionante aún la tarea pastoral, cómo se ha alivianado mi tarea. Porque ahora con el tema de los grupos pequeños, yo tengo otros líderes que están cuidando a la iglesia. Antes el pastor tenía que ser el minusos, ahora la verdad es que los líderes están haciendo un trabajo excelente. Cuando yo me entero que hay un hermano que está en el hospital y digo voy a ir, y dice ya fue todo el grupo, ya fue su líder del grupo, ya lo visitó, ya están siendo familia, están siendo iglesia, están caminando juntos. Se ha generado dentro de la congregación un ambiente de transparencia que no habíamos visto años anteriores. Es que en el grupo pequeño la gente se abre su corazón, están más confortables. Hay una serie de bendiciones, de beneficios realmente de trabajar con grupos pequeños y discipulado relacional. La clave es, si yo tengo grupos pequeños, pero no tengo discipulado, no funciona. Yo necesito, no es el grupo pequeño en sí, es el discipulado. El grupo pequeño es justamente un ambiente donde hacemos relaciones bíblicas. ¿Se entiende? Entonces es importante. Por eso, déjenme, vamos a ir al siguiente slide. Y gracias a mi hermano allá que me está ayudando. Yo les dije que en esto del viaje del discípulo necesitamos la palabra de Dios, necesitamos un líder intencional que casi no hemos tratado mucho, hemos pasado muy rápido, pero también necesitamos un vehículo. Yo no puedo hacer un viaje si no tengo un vehículo, ¿verdad? Puedo tener el chofer, puedo tener el mapa hacia dónde voy, pero necesito un vehículo. ¿Y qué representa en esto del discipulado? ¿Y qué representa el vehículo? Bueno, siguiente slide. El vehículo es un ambiente relacional. Un ambiente relacional. Ustedes van a ver aquí una serie de vehículos, justamente. Ustedes ven aquí un tren. Usted sabe, el tren, van cientos de personas en un tren, y el tren representa, simplemente para que vean una imagen, el tren representa el servicio grande en su iglesia, ¿verdad? No sé cuántas personas tendrá tu iglesia, 200, 300, 100, 50, 30, lo que sea, representa el servicio grande en tu iglesia. Y es un ambiente relacional donde podemos hacer discípulos en la predicación, en el servicio del día domingo. Te pregunto, en el servicio del día domingo, ¿podemos hacer discípulos? Sí, se puede hacer discípulos. Cuando, hermano, por Dios, cuando el pastor predica, está de alguna manera, ¿qué está haciendo? Está enseñando, está discipulando. No vamos a menospreciar eso. Se puede hacer discípulo, es un ambiente relacional, es importante. Y mire, vamos a tratar de pensar en la Biblia, en todo esto también, ¿verdad? Nosotros vemos a Jesús
discipulando o haciendo algo en servicios grandes en la Biblia? El Sermón del Monte. Hay varias veces que Jesús está predicando, enseñando, discipulando. Así que es un ambiente relacional. ¿Me está siguiendo? Número 2, tenemos el autobús. El autobús ya no entran cientos de personas, pero pueden entrar 40, 50 en un autobús. Y es lo que le llamamos dentro del ministerio. Es un ambiente relacional y es justamente un ministerio. Podría ser ministerio de hombres, podría ser ministerio de mujeres, podría ser ministerio de jóvenes, en un ministerio. Y también es un ambiente relacional donde se puede discipular, ¿verdad? Por ejemplo, los jóvenes en tu iglesia están siendo discipulados en un ambiente relacional, ¿verdad? Que es el ministerio de jóvenes. Vemos eso en la Biblia. Jesús predicó a multitudes, trate de pensar en la Biblia, predicó a multitudes, Sermón del Monte, por ejemplo. Pero vemos donde predicó o enseñó o discipuló al grupo más chico. Por ejemplo, cuando envió los 70. ¿Recuerdan? Cuando envió los 70, los envió, a eso los tuvo que haber entrenado, les tiene que haber discipulado, ¿verdad? Bueno, después tenemos la ven o la van. Y aquí vemos, esta representa justamente lo que vamos a hablar en un ratito, que es el grupo pequeño. Una van entran, no sé, en la mía entran 8. Bueno, si fuera en Argentina, unos 15, ¿verdad? Aquí entran 8. Pero hay venes de 10, de 12, ¿verdad? De 15. Y eso representa el grupo pequeño. Ahora pregunto, ¿Jesús usó ese ambiente relacional, el grupo pequeño, para discipular? Si nosotros hacemos un estudio de la Biblia intencionalmente, averiguando en qué ambiente relacional Jesús discipuló más, usted se va a sorprender. Jesús discipuló más en la ven y en la motocicleta. Bueno, los últimos 3 en realidad. En el grupo pequeño, en el grupo íntimo y en el 1 a 1. En la Biblia usted va a ver que Jesús la mayor parte del tiempo en el Nuevo Testamento caminaba, compartía vida con los 12 discípulos, con el grupo más chico. Muy pocas veces lo vemos a Jesús en los grupos grandes. Si no me equivoco, no quiero que los teólogos después me tiren con piedras a la salida. Si no me equivoco, fueron 3 veces, creo, que Jesús hizo grandes sermones. Si no me equivoco, me puedo equivocar. Pero no fueron muchas. Pero donde lo vemos siempre está con sus discípulos, en un ambiente relacional, en un grupo pequeño, comiendo con ellos, compartiendo con ellos, teniendo vida con ellos, lavando los pies de ellos, pasando el tiempo con sus discípulos. Ese es el ambiente relacional. Pero luego, después vemos que otra cosa. El carro entran 3, 4 personas, ¿verdad? El chofer y 2 o 3 más. Bueno, ese es el grupo, lo que le llamamos el grupo íntimo. Jesús tuvo ese grupo, ¿verdad? Jesús tenía los 12. Pero sabemos que Jesús tenía una cierta afinidad con 3, ¿verdad? ¿Saben quiénes eran? ¿Quiénes son? Es que yo le estoy predicando al coro acá, hermano. Usted lo sabe, claro. Entonces, ahí estaba. Jesús tenía un grupo íntimo. Usted lo ve en la transfiguración, usted lo ve en varias partes de las Escrituras. Usted ve a Jesús pasando las cosas más íntimas, las cosas más... Jesús la comparte con ellos, lo más especial la comparte con ellos. Y después vemos la motocicleta, es otro ambiente relacional, es el 1 a 1, ¿verdad? 1 a 1, es el discipulado 1 a 1. Jesús también lo tuvo. Muchos dicen que era Juan, el más allegado a Jesús. Jesús lo tuvo. Hermanos, es el discipulado 1 a 1. Cuando nosotros hablamos de grupos pequeños, nosotros le decimos a nuestros líderes que es importantísimo el entrenamiento, el discipulado en el grupo pequeño, pero que es muy importante el ambiente relacional del 1 a 1. Es muy importante el ambiente relacional del grupo íntimo. Si tú estás en un grupo pequeño y hay 12, 15 personas en tu grupo, tú tienes que tener, le decimos a nuestros líderes, 2 o 3 personas que estás dedicándole más tiempo, más intencionalidad en el discipulado de esas personas. Y uno de esos 3 es el que le dedica más tiempo, más intencionalidad, porque va a ser el que va a seguir y el que se va a multiplicar. Y esto es importante, porque a veces los líderes de nuestros grupos, ellos piensan que con llegar el día miércoles, por ejemplo, que fue el miércoles, llegar el miércoles y contar la historia bíblica y hacer las preguntas y orar por las necesidades de los hermanos, cierran la Biblia y hasta la otra semana vuelven, y si ellos piensan que eso va a funcionar así,
Bueno, tenemos la experiencia que los grupos que funcionan así no funcionan. Están un tiempo abiertos, pasan un tiempo abiertos, pero al final terminan muriendo porque no hay discipulado intencional. ¿Me está siguiendo? Entonces es importante, nosotros le decimos, necesitas tomar un café con uno de ellos aparte de tu reunión de grupos pequeños. Un día uno de los líderes tuvo el tupé, se le ocurrió decir en la reunión de líderes de grupos pequeños, se le ocurrió decir, pastor, necesitamos tener más actividades en la iglesia. Porque una de las cosas que hicimos cuando empezamos a trabajar con grupos pequeños es que arrancamos el día miércoles. Lo arrancamos, no hay más servicio los días miércoles. No le estoy diciendo que usted haga eso, eso fue lo que decidimos nosotros hacer. Porque ¿qué pasaba? El servicio del día miércoles competía con los grupos pequeños. La gente iba a dedicar un día a la semana para ir a la iglesia. O decidía, iba al grupo pequeño y escucho a un líder que quizás está comenzando, o voy y escucho al pastor Diego predicar. ¿Qué va a preferir la gente? La gente prefiere escuchar al pastor. No sabe lo que prefieren, pero prefieren escuchar al pastor. ¿Verdad? Entonces, ¿qué hicimos? Arrancamos el día miércoles y dijimos, no hay más servicio los miércoles. Y hubieron 2 o 3 viejitas que se enojaron, y unos viejitos también, que dijeron, no, hasta acá llega. Está bien, no importa. Hay muchas iglesias que tienen servicio el día miércoles. Pero en esta, ahora vamos a tener grupos pequeños. Y la gente empezó a ir a los grupos pequeños. Ya no había predicación los miércoles. Hermanos, y es importante, y le decimos a los líderes, necesitas dedicar un día aparte, unas horas aparte, para estar intencionalmente discipulando uno a uno y discipulando al grupo íntimo que tú tienes. Y en los entrenamientos que a veces damos, porque nos salen preguntas y la gente dice, bueno, pero ¿y qué hacemos cuando discipulamos? ¿Qué hago cuando me reúno con al que estoy discipulando? Pastor, ¿qué? Porque estamos entrenando gente, hermanos. Yo no sé si a ti te llega la gente preparada, pero la que me llega a mí, no. Hay que entrenarlos, hay que prepararlos, y a veces no saben ni cómo discipular. Hay que enseñarles a discipular a la gente. ¿Me estás siguiendo, hermano? Entonces hay que enseñar, y a veces parece cosa de niños, pero hay que enseñarles. Y entonces estamos muchas veces diciéndole hasta qué hacer cuando te reunís con un café, cómo lo discipulás, qué temas tocás, cómo le ayudas a crecer. Y todo eso es parte del discipulado de una persona. ¿Me está siguiendo? Entonces, aquí tenemos lo que es, para que usted tenga una idea, los ambientes relacionales. Y hoy día, en este momento, vamos a hablar de la BEM, que es el grupo pequeño. Yo les tengo ahí una foto muy de mi casa, y perdonen el desorden, ahí está el grupo pequeño que yo tenía el año pasado, ¿verdad? El año pasado. Muy bien, ese grupo pequeño, esa hermosura que está ahí, es mi nietita, está conmigo, y la otra hermosura es mi esposa. Quiero quedar bien, ¿no? Miren, ese es un grupo pequeño y son jóvenes adultos. Cuando yo comencé ese grupo dije, voy a agarrar a unos jóvenes adultos. Solamente para que usted sepa testimonio, de ese grupo, en un año se multiplicaron a 3 grupos pequeños. De ese grupo salieron 3 grupos pequeños y dos parejitas de jóvenes se fueron a trabajar con grupos pequeños, pero con jóvenes. Porque en nuestra iglesia, aún los jóvenes tienen grupos pequeños relacionales. Los jóvenes se reúnen el viernes en la iglesia, pero se reúnen en grupos pequeños. Después tienen un convivio todos juntos, pero la historia bíblica, el tiempo de crecer, están en grupos pequeños de no más de 10 jóvenes. Y ahí están ellos reuniéndose y creciendo al mismo nivel que toda la iglesia. Así que ese grupo se multiplicó por todos lados. Y eso es importante, porque a veces los pastores le decimos a la gente, vayan, hagan discípulos, pero el pastor no hace discípulos. Mostrame tu discípulo, ¿y el tuyo, pastor? Y hagan un grupo pequeño, ¿y el tuyo? Vamos a limpiar la iglesia, ¿y vos cuánto limpias? Bueno, pero eso no es para acá, eso es para lo de Virginia. Perdón. Ok. Déjenme hablarle del grupo pequeño. Déjenme hablarle de algunas características del grupo. Mire, para un ejemplo, siguiente hermano, por favor, para que usted vea. Ahí, perdón, esos jóvenes están. Esa foto de arriba es un grupo que salió del grupo que yo dirigía. Y fíjense, son todos jovencitos, están en short, pleno verano. En la casa de una pareja joven que se casó, se conocieron en el grupo pequeño y se casaron.
y ahí están dirigiendo un grupo pequeño, nuevos discípulos. Pero claro, ellos tienen a alguien encima que les está ayudando, que les está discipulando, y ellos ya están discipulando a otros jóvenes que se reúnen toda la semana en su casa a estudiar la palabra de Dios y a crecer en el discipulado bíblico relacional. Entonces, quiero hablarte acerca de unas características de los grupos pequeños. Muy sencillo, muy práctico. En primer lugar, el grupo pequeño debe ser un grupo pequeño, valga la redundancia. Debe ser un grupo pequeño. ¿Por qué? ¿Qué beneficios hay de que sea pequeño? Bueno, como te dije hace un instante atrás, es importante que tú escuches a la gente. Si tú eres el líder de un grupo que está discipulando, es importante que los escuches. Miren, a veces no. Siempre en nuestros grupos pequeños, cuando comenzamos, hacemos algo que le llamamos el rompehielo. Y para el rompehielo, yo siempre les he enseñado al grupo, o a los líderes, que hagan preguntas para relacionamiento. Entonces yo les voy a hacer una pregunta ahora, por ejemplo, para relacionamiento a ustedes. Yo, por ejemplo, una pregunta que yo hago en el grupo pequeño es, si tuvieras $500,000 ahora, ¿qué harías? Es un rompehielo. Parece una tontería. O una pregunta, ¿cuál fue el día más triste de nuestra vida? O una pregunta, ¿quién es la persona que más te ha inspirado en la vida? ¿Se dan cuenta? Preguntas que no, ¿qué tiene que ver esto con la Biblia? Bueno, esto me permite conocer a la gente, me permite relacionarme con la gente, me permite saber en qué nivel de madurez espiritual están. ¿Qué harías con $500,000? Y yo me compro un yate y me voy. Ninguno me va a decir que voy a apoyar a los misioneros. ¿Se da cuenta? Yo puedo saber en qué nivel de madurez, si son bebés, si son niños, si son adultos, solo con escucharlos hablar. Cuando yo te pregunto cuál es el día más triste de tu vida, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el día que más lloraste en tu vida? ¿Sabes qué sucede, hermano? La gente se abre, la gente te cuenta lo que le pasó, te da oportunidad de orar y muchas veces te da oportunidad de entender por qué la gente actúa como actúa por las situaciones que les ha pasado en su vida. Entonces es importante que el grupo sea pequeño. ¿Por qué? Porque si el grupo no es pequeño, tú no puedes hacer eso. Tú no puedes dedicar tiempo a cada uno. Si el grupo no es pequeño, cuando cuenta la historia, no puedes pedirles opiniones a cada uno, no puedes escuchar a cada uno. Tú tienes que parar. En la iglesia, si estamos predicando, imagínense que yo quisiera escuchar a todos ustedes, sería imposible. Pero dentro de un grupo pequeño, eso es una oportunidad. Entonces es importante que el grupo sea pequeño. Yo no te voy a decir que tiene que ser 12, ni 11, ni 13. Lo que te digo es que sea suficientemente pequeño para que vos podás discipular. Te hago una pregunta más. ¿Cuánta gente crees que puede discipular un pastor? ¿O un líder? ¿O un discipulador? ¿Cuántas discipuló Jesús? 2 y uno le salió torcido. Y de los 12 que discipuló, después se sabe de alguno, los demás, ¿verdad? De alguno. Y era Jesús, y tenía todos los dones y todos los talentos. Y nosotros queremos iglesia de 50, de 100, de 200, de 300, discipular a todos predicando el domingo. Hermanos, necesitamos ayuda, necesitamos líderes, necesitamos grupos pequeños para discipular a la gente. Eso es importante que lo podamos entender. Entonces, es importante que el grupo sea pequeño. Esa es una característica de los grupos pequeños. Tiene que ser un grupo pequeño. La otra cosa, tiene que haber reglas claras. Y yo voy a hablar de las reglas en un ratito más. Pero tiene que haber reglas claras. Algunos dicen, no me gusta la palabra reglas, pastor. Bueno, guías, lineamientos claros. Nosotros antes de comenzar, una vez al mes por lo menos, le recordamos al grupo cuáles son nuestros alineamientos, nuestras reglas del grupo. Ya se las voy a contar en un ratito. Pero es importante esto, ya les voy a explicar por qué. En tercer lugar, otra característica que deben tener los grupos pequeños es que el enfoque sea en discipulado relacional. El grupo pequeño no es un mini culto, hermanos. Yo he ido a grupos pequeños, cuando he estado en otro estado, en algún lugar, y me invitan y voy. Y es un mini culto, hasta ponen las sillas como si fuera un culto. Falta que pongan el himnario, y no tengo nada con los himnos, me encantan los himnos. Hermano, y entonces cada
culto en la casa. Entonces no es realmente lo que necesitamos. El enfoque, tiene que haber un enfoque de discipulado y un enfoque de discipulado relacional. Te dije, no es un miniculto, el grupo pequeño no debe ser un estudio bíblico o un instituto bíblico. Sí estudiamos la Biblia, pero no es que a ver quién es más teólogo, no es quién conoce más, quién saca el griego. Ya te voy a hablar un poquito enseguida. Nosotros lo hacemos a través de las historias bíblicas. Tiene que haber un enfoque, y el enfoque es discipulado bíblico relacional. Y queremos que la gente pueda aplicar la palabra de Dios a su vida. Contamos la historia, le preguntamos a la gente con qué personaje se identifica, qué es lo que Dios le ha hablado, qué va a hacer con lo que Dios le ha hablado, cómo le podemos dar seguimiento a la decisión que esa persona ha tomado en esa noche. Y se transforma en algo relacional, nos comprometemos, nos relacionamos unos con otros. Vivimos el Evangelio en los grupos pequeños. ¿Me está siguiendo? Entonces tiene que haber un enfoque de discipulado relacional. No es instituto bíblico, no es un miniculto, es una reunión de hermanos en Cristo donde comparten vida, con Biblia de por medio, y están creciendo en el Señor. Amén. ¿Amén? Entonces, también tiene otra característica de los grupos pequeños, tiene que haber un tiempo acordado. Sucedía en el grupo pequeño de nuestra casa que, bueno, son jóvenes y llegaban a las 7 de la tarde, y claro, el pastor no se levanta a las 5, por lo menos yo a las 5 no me levanto, quizá usted sí, usted ahora a las 5, yo a las 6 y media, 7. Entonces los hermanos decían, bueno, el pastor se puede, y se me iban a las 12 de la noche. Hasta que un día me cansé, digo, a las 10 se me va todo el mundo, ¿verdad? Tiene que haber un tiempo acordado porque la gente está ocupada, porque la gente trabaja muy temprano, por todas las cosas. Entonces tiene que haber un tiempo acordado. Le decimos a los líderes, hermano, empieza un horario, termina un horario. Quiero decirte algo, el tiempo de discipulado, el tiempo donde nos sentamos con la palabra de Dios, no dura más de 30 a 40 minutos. No dura más que eso. Y somos un poquito estrictos en eso, porque ¿qué pasa? Siempre en la iglesia tenés algún teólogo, siempre tenés alguno que quiere hablar más que los demás. Y entonces nosotros tenemos que decir, hermano, este es un tiempo donde estamos compartiendo la historia. Ahora les voy a compartir cómo lo hacemos, pero es importante esto, un tiempo acordado. ¿Me está siguiendo? Y acá viene una de las claves que para mi punto de vista ha sido una bendición. Tiene que haber un ambiente de transparencia. Y es algo que estamos impulsando y tratando de llevarlo adelante en toda la congregación. Y los grupos pequeños han sido una bendición para esto. Hermanos, en el grupo pequeño tenemos que ser transparentes. La gente necesita abrir su corazón. La gente tiene que aprender a abrir su vida para que podamos crecer, para que podamos madurar. Y muchas veces en la iglesia, no sé si tú lo has visto, pero tú le preguntas a la gente y le dices, hermano, ¿cómo está? ¿Cómo le va, hermana? ¿Cómo está, hermana Juanita? Creo que no hay ninguna Juanita aquí, es una manera de decir. Hermana Martita, no hay ninguna Martita. No sé, fulana no se llama nadie. O fulano. Y el hermano dice, bien, bendecido, pastor, bendecido y en victoria. Mentira. Mentira. Ha venido peleando con la mujer. Ha tenido problemas en el trabajo. Lo ha visitado la suegra toda la semana. Ha tenido 1000 problemas. Y él te dice, bien, pastor, en bendiciones. Hermano, vivimos vidas muy engañosas, muy mentirosas. ¿Cuántas veces dijeron, hermano, cómo está, hermano y hermana? Acá, conmigo, en problemas. No te dicen la verdad. El grupo pequeño intentamos que la gente sea real, que la gente abra su vida. ¿Y cómo se logra eso? ¿Cómo se logra eso? El líder que es intencional, que tiene intencionalidad, es el primero que va a abrir, el primero que se va a desnudar. Una manera de decir, no me malentiendan. El líder es el primero, hermano. Yo quiero compartir hoy día una carga en mi corazón. Me está pasando esto, estoy luchando con esto, estoy teniendo esta tentación, estoy batallando con esta situación en mi vida. Cuando pasa eso, por ejemplo, cuando yo hago la pregunta, una de las preguntas que te hice, ¿cuál fue el día más triste de tu vida? Cuando tú haces esa pregunta, tú eres el primero que comparte cuál fue el tuyo. Y cuando tú compartes cuál fue el día más triste de tu vida, ¿sabes qué va a suceder? Todo el mundo lo va a compartir. Cuando tú abres tu corazón, todo el mundo lo va a abrir.
Amén. Cuando tú digas que estás luchando con una tentación, todo el mundo va a decir lo que está luchando. Amén. Y una de las reglas o de los lineamientos que tenemos, que es lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas. Lo que pasa en el grupo, queda en el grupo. Eso es una de las reglas, se lo hacemos recordar. Hermano, si tú escuchas que un hermano cuenta algo acá, esto queda acá. ¿Tiene sentido, verdad? Amén. Porque es un lugar donde queremos que la gente sea transparente. Y si la gente tiene transparencia, ¿cuál es la siguiente característica? La gente se siente como segura. La gente tiene que sentir seguridad. Y eso no sucede en la primera reunión, en la segunda. A veces pasan meses. Viene la gente a un grupo pequeño y a veces te está midiendo hacia dónde vas, si se puede abrir, si no se puede abrir. Y es ahí donde el líder tiene que tener esa escuela, esa gracia para saber acompañar a la gente y darle el tiempo a la gente para que la gente pueda abrir su corazón. La única manera de poder ayudar a la gente a crecer, hermano, es a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que hace la obra en nosotros. Pero muchas veces nosotros tenemos que saber qué palabra de Dios darle a esa persona para que esa persona crezca. Y es importante que nosotros generemos un ambiente relacional, un ambiente de transparencia, un ambiente de seguridad, para que la gente pueda abrir su corazón, que la gente pueda hablar y de esa manera le podamos ayudar a seguir creciendo para que lleguen a la estatura de Cristo. ¿Me va siguiendo? Entonces son algunas características. Y por último, tiene que haber un compromiso misional en el grupo pequeño. Y eso intencionalmente lo trabajamos dentro del grupo. ¿Qué quiere decir eso? Mire, cuando el grupo está compuesto de niños espirituales, lo que va a suceder es que el grupo nunca va a querer multiplicarse. El grupo va a decir, no, si estamos bien, así nos gusta. Es más, viene alguien nuevo y dice, ¿por qué viene alguien nuevo? Si así yo me siento bien, claro, porque se trata de yo. Y no ha entendido que no se trata de él, que se trata de una misión. ¿Se entiende? Entonces tratamos de sembrar la idea de que en el grupo tiene que haber un ambiente misional. ¿Qué quiere decir eso? Desde que comenzamos con ese grupo, la gente sabe que vamos a crecer, que vamos a seguir a Cristo, que mientras que estamos en el grupo vamos a ser transformados por Cristo, pero que vamos a estar ¿en qué? Con Cristo. Vamos a estar en misión con Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando llegue la hora de que mi amigo Juan y mi amigo Pedro y mi amigo Tito vayan a salir multiplicándose otro grupo, yo no me voy a quejar y voy a decir, ¿por qué me están dividiendo el grupo? Yo voy a dar gloria a Dios porque el grupo se está multiplicando. Amén. ¿Me está siguiendo? Pero eso se empieza a sembrar, se enseña, se disipula, se entrena a la gente. Y no hablamos de división, hablamos de multiplicación. Que el grupo se multiplica y cada vez que oramos con el grupo estamos orando y diciendo, Señor, ayúdanos a crecer, ayúdanos a madurar, ayúdanos a multiplicarnos. Queremos que este grupo se multiplique 3, 4 veces y que la gente venga a Cristo. Entonces la gente ya sabe que ese es el fin, hacia allá vamos, queremos multiplicarnos. Entonces todo eso se tiene que sembrar dentro del grupo pequeño y por eso es clave un líder intencional. ¿Me está siguiendo, iglesia? Tiene que ser intencional. No es un líder que a ver qué comparto. No sabe lo que está haciendo. Amén. Así que aquí hay algunas características de un grupo pequeño saludable. Vamos a la siguiente y quiero compartirles rápidamente ahora una pequeña idea de estructura del grupo pequeño. Miren, y les escogí esa foto. Esa foto, ahí está uno de esos de mi yerno, el esposo de mi hija, dos jovencitas de la iglesia, 19, 21 años, otro no tan jovencito, 27, y aquel que ya está medio viejito, tendrá unos, no está viejito, me van a matar los de 45, ok, un joven de 45 como yo, ¿verdad? Y un hermano más. Ellos están en ese grupo pequeño, ¿saben dónde están reunidos? En la India. Ahí están en India, hace 3 meses, ellos se reunieron su tiempo de grupo pequeño, se separaron de la tarea que estaban haciendo en la India, mandamos un equipo a la India y ahí están ellos reunidos. Y están reunidos para pasar su tiempo, ¿verdad? De grupo pequeño. Ahora, fíjese, la estructura de un grupo pequeño. Te dije recién lo que era, ¿qué cosa? El rompehielo. Preguntas clave, preguntas de relacionamiento, de conocimiento,
para poder entender también dónde está la gente. Eso es importante. Cada vez que empieza un grupo, normalmente puede haber gente nueva y es una linda oportunidad para que la gente se conozca, ¿verdad? Y a veces podemos conocernos de muchos meses, podemos conocernos de muchos años, pero nuestra relación es muy superficial. Fíjense cómo está la cosa, bien, bien. Y el trabajo, bien, bien. ¿Y cómo está la familia? Bien, bien. Y no sabemos nada. ¿Y a qué te dedicas? Y yo soy pintor. Y yo trabajo en la oficina. Y no sabemos mucho más. Y capaz que nos hemos reunido 6 meses, 1 año con esa persona. Y no sabemos mucho más. Entonces esas preguntas rompehielos, pero que son intencionales. Y yo le digo a los líderes, piensen, aunque le damos una lista de preguntas, nos hemos pasado pensando preguntas como locos, pero le decimos, piensen en preguntas que te ayudarían a que ellos se conozcan realmente, a que podamos conocer a la gente. Entonces hacemos la pregunta rompihielo de relacionamiento y luego la historia bíblica. Nosotros, hermanos, por varios años, lo que hacíamos, y se lo digo a modo para que usted sepa si decirme o no, nosotros los líderes agarraban el sermón del día domingo, ¿sí? Agarraban el sermón, tomaban apuntes y algunos de los puntos del sermón ellos iban y lo profundizaban. Y funcionó mucho tiempo. Lo que sucedió y empezamos a ver fue que de repente se armaba más una reunión teológica más que una reunión bíblica relacional. Porque se ponían a teologar de los puntos del sermón, ¿verdad? Y no hay nada malo con eso, pero no estábamos cumpliendo el propósito que queríamos que los grupos pequeños hicieran. Para teología, nosotros en la iglesia tenemos instituto bíblico, y si no lo mandamos al seminario, ¿verdad? Entonces, no se estaba cumpliendo. Así que, ¿qué hicimos? Bueno, y algo que nos habían enseñado en el ministerio que yo les dije, que ha sido de tanta bendición, Real Life, ellos siempre nos animaban a que volviéramos a las historias bíblicas. Y en Movilización Hispana y en las misiones donde me toca servir, la verdad que las historias bíblicas han sido un recurso tremendo. Usted sabe que, miren, la mayor parte de la población mundial, no tengo exacto número, pero hay gente que no lee y aprenden a base de historia. Y yo te quiero decir algo, pastor. A mí me encanta predicar y me encanta predicar, exponer la Biblia y todo eso, pero la verdad es que la gente se acuerda muy poco de los principios y de los fundamentos, pero cuando tú cuentas una historia, la gente se cuenta de la historia. Yo el año pasado hablé un montón de cosas, pero conté una historia de mi vida. Y hoy día cuando llegué, varias personas me dijeron, pastor, yo lo conozco, usted el del taxi, el de la historia. La gente se acuerda de las historias. Yo a mis hijas, mi hija tiene 14 años, habla inglés, más inglés que español, y siempre le pregunto, ¿qué te pareció la predicación del domingo? Ella va al servicio en español, nosotros tenemos un servicio bilingüe también, pero como ella juega al fútbol, va al primer servicio, que es en español, y a veces agarra la mitad. Y a veces está en el bilingüe, pero le pregunto, y ella me dice, papi, cuando vos predicás, yo te entiendo algo, pero no tanto. Claro. Entonces, a un tiempo atrás empecé a practicar con ella, y cada vez que la llevaba a la escuela le contaba una historia bíblica. Íbamos a la escuela, fue un par de semanas ahí que la llevaba y le contaba la historia. Y cuando le contaba la historia, yo le decía, ¿aprendiste eso? Y encima le hacía preguntas de la historia, y me di cuenta que ella automáticamente agarraba todo, hermanos. Y entonces cuando llegaba a la escuela, le digo, contale a tu madre la historia que escuchaste hoy. Y para sorpresa mía, mi hija con 14 años, le contaba la historia de una manera como si ella lo hubiera estudiado 6 meses. La aprendía automáticamente. Entonces, nosotros decidimos, no por lo que pasó con mi hija, pero por varias cosas, decidimos cambiar y por un tiempo, hasta esta fecha, estamos contando historias bíblicas. Y déjeme compartirle cómo lo hacemos. Lo que hacemos es que le pedimos a los líderes, le damos una serie, por ejemplo, ahora le hemos dado una serie de historias para 6 meses. Historias de la Biblia. Y entonces los líderes lo que hacen es que se preparan para contar la historia. Ellos cierran la Biblia cerrada, y dicen, esta historia que te voy a contar se encuentra en tal capítulo, en la palabra de Dios. Y ellos cuentan la historia bíblica. Y la cuentan como si fuera un cuento. No le agregan nada, no le sacan nada, lo hacen en sus palabras, ¿cómo puedo decir esto? No interpretan nada. Ellos no dicen, había un hombre que tenía 2 hijos, uno mayor y el otro menor,
y el menor porque quería vivir la vida loca, le pidió dinero para ir y gastársela en cigarros, y ahí le está agregando un montón de cosas. No, ellos no le agregan nada, no le quitan nada, tal cual, lo más fiel posible que está en la Escritura, cuentan la historia bíblica como si se la estuvieran contando a un grupo de niños. No importa si hay una persona con maestría, con doctorado, ellos la cuentan como si la estuvieran contando a los niños. Y después que la cuentan, ellos dicen, bueno, ahora queremos reconstruir la historia. Así que empiezan a reconstruir la historia. Y ahí está el grupo de 10, 12, 15 personas. Y dice, bueno, a ver, hermano Juan, ¿cómo comenzó la historia? Y había un hombre que tenía 2 hijos. Ah, muy bien. Y hermana fulana, ¿y qué sucedió después? Y hermano Tito, ¿y qué sucedió después? ¿Qué pasó con él? Y entre todos reconstruyen la historia. Ahí a los chambonazos la reconstruyen. ¿Cuántas veces pasamos por la historia ahí? 2 veces. Y después dice, hermanos, y ahora, para asegurarnos que no hemos hecho ninguna locura, vamos a leer la historia. Así que ya tiene un hermano preparado para leer la historia. Así que un hermano viene y lee la historia. ¿Cuántas veces pasamos por la historia? 3 veces. Hermano, 3 veces que vos pasás por una historia bíblica que te demorará 7, 8 minutos, 10 minutos, ponete 10 minutos, es una historia bíblica que está grabada en tu corazón. Es una historia bíblica que queda en tu vida. Y luego de la historia bíblica van a venir lo que le llamamos las preguntas abiertas. Y ahí es donde empezamos y los líderes empiezan a hacer preguntas al grupo. Una de las preguntas muy comunes que podemos hacer al grupo es, ¿con qué personaje en esta historia te identificas? Tan sencillo como eso. Un día estábamos contando la historia del endemoniado, que les hablé recién, no el ganadero, sino el ganadero. y estábamos contando y dice, ¿con qué personaje te identificas? Y la gente empezó a decir, yo con el endemoniado. ¿Y por qué? Y yo me identifico con el endemoniado porque cuando vine a Cristo, la gente empieza a abrir su corazón. Y yo con los discípulos, porque he estado en situaciones donde te quedas asombrado, porque la gente se identifica, hermanos, y te sale con algunas cosas de la historia. Y vos decís, wow, yo no había pensado en eso. Y salió uno por ahí y dice, y bueno, yo con los cerdos me identifico. Porque ya no me entra la ropa. Así, digo, yo con el cerdo, porque la verdad, pastor, siempre hay un gracioso ahí. La cosa es, hermanos, que le preguntamos a la gente con quién te identificas y por qué te identificas con eso. Esas preguntas te ayudan a saber dónde está la gente. ¿Qué están pensando? ¿Cómo se identifican? Y entonces vienen preguntas abiertas. Preguntas abiertas son preguntas, lo contrario serían preguntas cerradas, preguntas que solo generan un sí o un no. Si yo te dijera, el hijo del papá del pródigo, ¿tenía 2 hijos? Sí, esa es una pregunta media tonta, no sirve esa pregunta. Tenemos que hacer preguntas que realmente hagan que las personas piensen, que indaguen en la palabra y que busquen en la palabra, ¿verdad? Entonces le enseñamos a hacer preguntas abiertas, preguntas que la gente tenga que pensar para poder responder un poco. Y sucede que muchas veces tenés en un grupo uno que habla mucho y tenés en un grupo uno que no habla nada, y ahí el líder tiene que ser sabio y el líder tiene que saber cómo hacer. Entonces, si yo veo que Pedro es el que habla todo el tiempo, yo ya no voy a hacer preguntas al grupo, voy a decir, hermanos, ¿qué piensan? ¿Ustedes creen que el hermano del pródigo habrá estado pensando en su hermano cuando no estaba en casa? No la voy a hacer al grupo. Si yo sé que está el grupo, el hermano Tito es el que habla siempre, y la hermana Juana es la que nunca habla, voy a decir, hermana Juana, tengo una pregunta para usted. Entonces el hermano Tito, ¿qué va a tener que hacer? Y si el hermano Tito habla, lo voy a dejar que hable, voy a decir, muchas gracias, hermano Juan. Ya después no habla el hermano Tito, ¿verdad? Entonces, hermanos, ahí el líder tiene que trabajar en ese aspecto y hacer que todo el grupo participe. Así que tenemos preguntas abiertas, a dónde te identificas y un montón de otras preguntas. Y al final siempre le preguntamos, en esta historia, ¿qué Dios te está hablando? En esta historia, ¿qué Dios te está hablando? ¿Qué Dios te está diciendo? Porque queremos que lo apliquen en su vida. ¿Saben lo que hace mucha gente? Dicen esto, bueno, en esta historia quiere decir, no, yo le estoy preguntando qué quiere decir la historia. Porque ahí empiezan los teólogos.
Ahora, bueno, en esta historia Dios nos dice, no que Dios nos dice, ¿qué Dios te dice a vos? ¿Qué Dios te habla a tu vida? Bueno, no, a mi vida me dice esto y lo otro. Muy bien. Entonces, una vez que le preguntamos a la gente qué Dios le está diciendo, obviamente el líder va a hablar y va a decir que Dios le está diciendo a él. Luego de eso, nosotros le llamamos, y esto yo uso la jerga del boxeo, porque me encanta el boxeo, nosotros lo llevamos a las cuerdas. ¿Saben cuando un boxeador está en las cuerdas? Quiere decir que lo están atacando, ¿verdad? Y que no tiene mucha salida. Bueno, lo llevamos contra las cuerdas, porque de repente un hermano, yo recuerdo una hermana que estábamos contando la historia de Felipe y el etíope, una historia sencilla, y esta hermana no estaba bautizada. ¿Y qué pasó? Cuando le preguntamos qué Dios te está diciendo, ¿qué creen que dijo ella? Que me tengo que bautizar, pastor. Te tengo que bautizar. Pero yo no te he dicho nada. ¿Quién se lo dijo? ¿Quién le dijo a ella que se tenía que bautizar? Dios. ¿A través de qué? De la palabra. No es que el pastor, no es que el líder le dijo nada, se contó la historia. ¿Qué aprendiste de la historia? ¿Con qué personaje te identificaste? Hicimos varias preguntas y en un momento le preguntamos ¿quién Dios te dijo? Y ella dice, bueno, Dios me está diciendo que me tengo que bautizar. Bueno, ahí donde el líder intencional la lleva contra la cuerda. ¿Cómo hacemos? Bueno, entonces, ¿qué vas a hacer con eso? Y me voy a bautizar. Muy bien. Podríamos dejarlo ahí, pero si es un líder intencional, decir, bueno, ¿cuándo lo haces? O alguno puede decir, bueno, Dios me está diciendo que tengo que perdonar a mi tía. Muy bien. ¿Cómo lo vas a hacer? Y algún día, ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Te podemos ayudar en algo? Más, llevándonos más a la cuerda. Hermano, ¿te parece bien que la semana que viene, cuando volvamos, te podamos preguntar cómo te fue con esto? ¿Cómo te fue con esto que ibas a pedir perdón o que ibas a solucionar? O sea, podemos preguntarte. ¿Sabe qué pasa? Ahí sabe lo que hay, rendición de cuentas. Entonces se da cuenta que no queda solamente en un estudio, que la gente aprende un poquito de la palabra de Dios. No, la gente empieza a aplicar la palabra de Dios en su vida. Y entonces la gente empieza a obedecer a Dios. Empieza a ser transformado, empieza a ser discípulo. Y empieza a rendir cuentas. Y entonces llega un momento cuando decimos, bueno, ¿y la semana pasada cómo le fue? ¿Quién pudo poner en práctica lo que aprendió? Y entonces empezamos a ver realmente cambios en la vida de la gente. Dios trabajando en la vida de la gente. Pero es importante que seas un líder intencional. ¿Me va siguiendo, hermano? Así que preguntas abiertas, oración enfocada, es otra de las características, otra de las que hacemos en el grupo pequeño. Cuando terminamos de hacer las preguntas, entonces oramos enfocadamente. La gente ha dicho qué va a hacer, cómo va a ser, por dónde va a ir, y entonces ahora oramos, y oramos por eso. Si el hermano Juan dijo que esta semana él va a ser fiel con sus diezmos porque Dios le habló, bueno, vamos a orar por que el hermano sea fiel con eso. ¿Me está siguiendo? Entonces, esto se empieza a tomar algo serio. Esto ya no es simplemente estudiemos a ver qué sale. Entonces estamos orando enfocadamente. Y al final, lo mejor que pasa en los grupos pequeños, el compañerismo. Mire, yo no digo que en todos lados tiene que ser igual, pero en mi casa, en mi grupo pequeño, hay comida todas las semanas. Nosotros ¿qué día tenemos los grupos? Los miércoles, por ejemplo. Los miércoles, le hago una pregunta, ¿usted come los miércoles o no? ¿Y los que van a su grupo, comen los miércoles o no? Sí. Entonces, ¿qué hacemos? Comemos juntos. La Biblia no dice que comían con alegría y sencillez de corazón. Comemos juntos. Y ¿sabe qué? A los latinos les encanta comer. Ahora, no es que al principio cuando yo comencé el grupo, les quiero decir esto, no le diga a nadie, por favor, pero cuando yo empecé el grupo, al principio yo los traía y yo ponía la comida, pues llegó un momento que nos afectó el bolsillo. Y yo dije, no, pero es que parte del discipulado de enseñar a la gente. Así que, hermano, les encanta, les gusta la comida que hace el pastor. Sí, pastor, está bonito. Yo hago unas pizzas caseras, hermano, unos asados que usted no se imagina. ¿Les gusta la comida? Sí, está bien. Bueno, pero miren, si Dios quiere que yo siga, ustedes se van a tener que mochar. ¿Saben lo que quiere decir eso? Y si no, lo que vamos a hacer es que una semana cada uno vamos a traer la comida para el grupo. Y todos dijeron, mejor una semana cada uno. Así que una semana cocinábamos nosotros, otra semana cocinaba otra pareja, otra semana, pero todos contentos. Y cada semana, hermanos, después del tiempo de
de la palabra y del crecimiento, tenemos el tiempo de compañerismo. A la gente le encanta participar, comer, tener ese tiempo juntos. Y quiero decirle algo, los momentos donde más se crece, los momentos donde más se aprende, no es tanto en el tiempo, aunque sí pasa, en el tiempo del estudio, pero es en el tiempo de la comida. Porque en el tiempo de la comida, alguien dice, pastor, yo tengo, o al líder, yo tengo una pregunta, me ha pasado esto, me ha pasado aquello, y es una oportunidad donde podemos seguir discipulando. ¿Se da cuenta? Porque el discipulado es compartir vida con la palabra de Dios. Entonces, en ese momento también se sigue discipulando. Una reunión no debería durar más de 2 horas. Entre lo que llegan, entre lo que comparten, entre lo que comen, no más de 2 horas, a lo sumo 2 horas y media. Y hermanos, estar 2 horas y media, un grupo de 10, 15 hermanos, toda la semana, por un tiempo, si no crecen, es porque algo estamos haciendo mal. Podríamos estar creciendo. ¿Me está siguiendo hasta acá? Entonces, esa es la forma más o menos que estamos trabajando con los grupos pequeños relacionales. Les hablé, vamos a la siguiente, y les hablé acerca de las guías del grupo pequeño, las reglas o los lineamientos. Y aquí te van, rapidito, para que usted tenga una idea. Mira, acá hay otro de los grupos de nuestra iglesia. Una de las reglas es que escuchamos. Te he hablado bastante de eso, ¿verdad? La importancia de escuchar, la importancia de no hablar tanto. Fíjense, en lo que te hablé de lo que hace el líder. ¿Ha predicado el líder? Yo no he visto al líder predicando. El líder lo que ha hecho es contar una historia y después dirigir al grupo y después hacer preguntas. Pero mucho de lo que se habla, lo habla el grupo. El líder va a cuidar que la historia vaya por el rumbo que tiene que ir, que no vaya a haber nada raro. Pero el líder va a contar la historia, va a ayudar a reconstruirla, se va a leer, se va a hacer las preguntas correctas, que muchas veces las preguntas se las damos nosotros, y después va a escuchar a la gente. Va a escuchar lo que la gente dice, la importancia de escuchar. Entonces, cuando hablamos de escuchar, esta va con la siguiente guía, que es no interrumpimos a la gente. A veces en un grupo, una de las cosas que sucede es que alguien está hablando y la gente le salta encima y le interrumpe. Nosotros tenemos como una regla, cuando alguien habla, los demás, ¿qué hacemos? Escuchamos. Pastor, ¿pero qué habla tontería? Lo escuchamos igual, hacemos el esfuerzo. Segundo, no arreglamos a nadie. Nosotros en el grupo no arreglamos a nadie. Jesús dijo, venid en pos de mí, ¿y qué? Y os haré. ¿Quién es el que transforma? ¿Quién transforma? Jesús, a través del Espíritu Santo, a través de su palabra. El Señor lo hace. Yo no arreglo a nadie. Yo no le digo a la gente lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Yo lo que voy a hacer es voy a contar la Biblia, voy a exponer la Biblia, le voy a dar la historia bíblica y le voy a decir qué el Señor te está diciendo que tiene que hacer. Yo no voy a arreglar a nadie. Ahora, si la persona viene después y me pide un consejo, bueno, vamos a orar, le vamos a ayudar a entender. Pero en el grupo pequeño yo no le digo a la gente lo que tiene que hacer. Es la palabra de Dios la que convence, la que le va a mostrar cuáles son las áreas que tiene que arreglar. No somos nosotros, no es la gente del grupo. Entonces eso lo tenemos como un reglamento. No arreglamos a nadie, no somos Dios. Tercer lugar, bueno, y es muy parecido, no convencemos. Yo sé que esta persona se tiene que bautizar, así que yo le voy a decir, no, yo le voy a contar la historia. Y le voy a preguntar qué te está diciendo Dios. Y ha pasado que hay gente que es muy dura y que ¿qué te está diciendo Dios? Y te dicen nada. Bueno, listo, sigamos, vamos adelante. En la próxima semana a ver si te dice algo. Está bien, no hay problema. Hermanos, no somos Dios. No convencemos, usamos el yo, no el nosotros. Usamos el yo todo el tiempo, le estamos diciendo, no, hable usted. ¿No te ha pasado, algunos que han estado en alguna reunión, y hay gente que larga cizaña para todos lados? No, porque a mí me han dicho que en esta iglesia no hay amor. No. Tú has visto que en esta iglesia no hay amor.
No, porque la gente no habla de ti. Tú tienes que hablar de ti, no hables de los demás. No es que todo el mundo, tú, ¿qué Dios te muestra a ti? ¿Cuál es tu opinión? Usa el yo. Aprendamos a usar el yo. Y eso es algo que enseñamos en el grupo, porque muchas veces nos escondemos detrás de los demás. Tenemos que aprender a usar el yo. Se lo enseñamos a la gente. Y le decimos que es parte de los lineamientos que tenemos dentro del grupo pequeño. Y bueno, otro de los lineamientos es que somos transparentes. Te lo dije hace un ratito atrás. Necesitamos ser transparentes, ser reales. Hermanos, vuelvo y repito, para mí es una de las claves en el ministerio. Yo la voy a tener ahora el mes que viene, en junio. Vamos a tener un retiro de varones allá en Virginia. Y le llamamos Auténticos 2024. Yo quiero que los hombres de nuestra iglesia sean gente auténtica. Yo no quiero gente perfecta, yo quiero gente auténtica, gente de verdad, gente que sabe qué me puede decir, pastor, estoy luchando, usted no sabe, me está costando horrores luchar con la pornografía, pero eso me da la oportunidad de poder ayudarlo, de poder orar. Pero ¿qué me sirve que me digan que está todo bien? Queremos gente de verdad, auténtica, que esté dispuesta a ser verdaderos, a ser reales en su vida. Y eso en los grupos pequeños lo estamos sembrando. Eso genera un ambiente, hermanos, en la iglesia de crecimiento, de madurez, de humillación delante de Dios. Y es importante, hermanos, pastores, permítanme el atrevimiento. Es importante que nosotros como pastores seamos reales. Yo le invito a ustedes. Nosotros tenemos canal de YouTube ahí en la iglesia. Mire, critíquenme si quiere, pero usted va a ver que yo en las predicaciones, yo soy real y la gente sabe cuáles son mis luchas, cuáles son mis desafíos. La gente en nuestra iglesia lo sabe. ¿Cuáles son mis debilidades? La gente en nuestra iglesia lo sabe. El pastor Diego tiene luchas, tiene debilidades. Todo el mundo lo sabe. Porque si yo no soy real, no puedo pretender que mis discípulos y la gente tengan una vida transparente. Otra de las reglas es que somos confiables. Si algo cuenta en el grupo, te lo dije hace un ratito, eso debe quedar en el grupo. Si alguien te cuenta algo, eso debe quedar contigo. No puede ser posible que la gente te cuente algo y después media iglesia se entere lo que te han contado. Porque entonces nadie va a abrir su corazón. Porque entonces todos los grupos pequeños, toda la iglesia va a ser una iglesia de máscaras, va a ser una iglesia de hipocresía. Nadie va a abrir su corazón y nadie va a crecer. Y por último, es necesario, estamos dispuestos siempre a arreglar conflictos. Escúcheme, en una iglesia, en un grupo pequeño, en cualquier lugar donde se junten más de 2 personas, van a haber conflictos. ¿Está de acuerdo conmigo o no? Van a haber conflictos. Simplemente, hermanos, donde usted esté y donde yo esté, van a haber conflictos, porque somos imperfectos. Pero una de las características y una de las reglas, de los lineamientos que tenemos, es que estamos siempre dispuestos a arreglar los conflictos. No queremos que nadie se vaya enojado, diciendo, no, mejor me voy, preferimos que hables, preferimos solucionar, preferimos tratar los temas. Si hay un hermano que está enojado, ve y búsquelo solo, como dice la Biblia, lo dice Mateo, y tratamos el tema. Queremos que la gente aprenda a solucionar conflictos internos, ¿verdad? Así que ese es un tema que también hacemos mucho énfasis dentro de la iglesia y dentro de los grupos pequeños. Así que tenemos esos simples lineamientos que nos ayudan a funcionar como grupos pequeños. Quiero decirles algo aparte. A veces los pastores tenemos miedo de los grupos pequeños. Yo le decía recién a un pastor, hermano, tenemos que aprender a soltar. A veces queremos tener todo el pastor por temor, que se divida la iglesia y que algo pasa. Queremos tener todo así, bajo nuestros brazos. La iglesia va a crecer hasta donde te den los brazos. Tenés que aprender a soltar. La iglesia no es tuya, es del Señor. Amén. Y lo que tenés que hacer es preparar discípulos, y después enviarlos. Eso es lo que hizo el Señor. Pero tenés que prepararlos primero. No hagan lo que yo hice. Yo fui al entrenamiento, me vine con la cabeza revuelta y dije, wow, encontré la última Coca-Cola en el desierto, dije yo. Llegué y dije, bueno, rápido, a ver, Leonel, Jimmy, agarré a los líderes más o menos que ellos
con esto vamos a los 6 meses, hermano, todo depresivo andaba. Ningún grupo funcionó. Me deprimí y dije, no. Pero claro, no hice caso. A mí me dijeron, Diego, lo que tenés que hacer es discipular gente. No empecé grupos, sino discipular gente. Ah, no, pero yo hace 4 o 5 años que tengo la iglesia. ¿Y tus discípulos dónde están? Pero yo predico todo tu día, ¿y tus discípulos dónde están? Discipular gente, ¿verdad? Tu grupo de lo que vos veas y sentarte con ellos una vez a la semana y empezar a discipular. Y tener un grupo más chico y tener un discípulo más cerca. Y empezar a pasar tiempo con ellos y enseñarles la visión y compartir con ellos. No te desesperes, hay que empezar lento para terminar rápido. Yo quise venir y empezar a lo loco y salió todo mal. Después hice caso y empecé poco a poco y empecé a discipular y discipulé un grupo y ese grupo se multiplicó en 2 y así empezamos. Y hoy día la iglesia tiene más de 20 grupos en la ciudad, una iglesia que empezó chica. Hay más de 20 grupos en la ciudad sirviendo, todos con sus líderes, con su pareja de líderes sirviendo al Señor. Y con la motivación de estos meses que van a comenzar 3 o 4 grupos más. Entonces, hermanos, sí se puede trabajar con los grupos pequeños. Sí se puede trabajar. Aparte de los grupos de jóvenes, es importante que nosotros empecemos a trabajar, pero a discipular gente. Amén. Para ir terminando, déjame compartirte rápidamente la estructura de los grupos para que tengas una idea rápida de cómo trabajamos. La estructura de los grupos pequeños. Bueno, una iglesia tiene el pastor principal, algunas tienen varios pastores, ¿verdad? Los ancianos. Y nosotros lo que tenemos y le llamamos son facilitadores. Porque claro, la iglesia tiene más con los jóvenes y eso, más de 20 grupos. Entonces necesitamos facilitadores. ¿Qué quiere decir eso? En el caso nuestro tenemos 3 que son hermanos que tienen grupos pequeños, tienen líderes de grupos